Muy bien, mis queridos, déjenme ver nada más que todo esté en orden. Creo que mi esposita me está pidiendo el cojos. Ok, ya lo tiene ahí. Perfecto. Ahora sí, iniciamos la grabación de la sesión número 22, que es la segunda parte de la maldición de la serpiente, que tiene como título Toda rebelión contra Dios terminará en humillación y derrota. Así que más nos vale considerar esto como algo muy importante. No nos rebelemos contra Dios. Y rebelarnos contra Dios no es ir directamente contra Él o contra sus mandamientos, sino es vivir como a nosotros, literalmente y vulgarmente se dice, vivir como nos da la gana, como si no hubiera un Dios. Y eso es rebelarnos contra Él, porque al vivir así, sin ley o sin respetar los mandamientos de Dios o sin buscar primeramente su reino, le estamos diciendo a Dios, tú eres segundo, o eres el último, o eres el del medio, y no es así. Él es el primero en nuestras vidas y debería ser así. Y si estás en esta tierra vivo, la lección más importante que tenemos que aprender es esa. Él es el primero. Por eso decimos, y Yeshua resumió todo esto en Mateo 6:33, más buscad primero, primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Hablando del reino de Dios, recuerden que la oración de Yeshua, la que él enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron, era Padre nuestro que estás donde en los cielos, santificado sea tu nombre, y de ahí le dice, venga tu gobierno, tu reino. Entonces, lo más importante, si tú quieres resumir de toda la historia de tu vida, es aprender a que el gobierno de Dios, el reino de Dios, sea implantado en tu vida porque tú así lo has querido, lo has decidido. Dios no te va a obligar a eso. ¿Ok? En base a ese concepto, entonces, o a ese tema del reino, les quiero decir que justamente incluso el tema de las maldiciones no es un asunto de supersticiones, es un asunto de legalidad. Es hermoso este tema. Así que les animo a que presten toda la atención y pues nos vamos a entrar directamente al tema del día de hoy. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en agradecimiento, Señor, y en humildad, reconociendo que tú eres lo más importante de nuestras vidas. No son nuestros hijos, no es nuestro cónyuge, no son nuestras posesiones, no son nada de lo que tenemos, no es nada de lo creado, sino tú que eres el creador y Padre si nosotros nos hacemos tus hijos cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que esto no es un asunto de programarnos para que te amemos. Lo hacemos porque, Señor, tú nos amaste primero y por eso queremos corresponderte, Señor. Y el amarte como a ti te gusta que te amemos, obedeciendo y aprendiendo tus mandamientos. Ayúdanos a amarte así y a sintonizarnos contigo, Señor. Ayúdanos a desprendernos de cualquier interferencia o desconexión que nos dice otra doctrina, Señor. Gracias, Padre, porque esto fue pagado con sangre y la de tu propio Hijo. Ayúdanos, Señor. Y por eso es que oramos y nos encomendamos, Señor, en tu gracia bendita. Y oramos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Amén. Segunda parte, la maldición de la serpiente. El repaso, como siempre, en la primera parte, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de solamente dos temas importantes de estos 5 puntos que les había mostrado, desglosando o poniendo estos dos versículos en 5 partes. De estas 5 partes habíamos avanzado solamente la uno y la 2. En la primera habíamos dicho que Dios había hecho preguntas a Adán y la varona porque ellos todavía tenían una oportunidad de arrepentimiento. Cuando tienes oportunidad de arrepentimiento, Dios no te va a dar una sentencia directa. Entonces lo que va a hacer es preguntarte. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestros hijos. No darles directamente la sentencia, sino hacer preguntas. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió en la primera parte, donde dice, por cuanto esto hiciste, ok, directamente Dios le da la sentencia. En la segunda parte le dice a la serpiente o al ofidio o al reptil, como tú quieras llamar, le dice, maldita serás entre todas las bestias. Y aquí hemos resaltado una palabra importante que es arur atá, que es
una maldición específica, en este caso para la serpiente, ¿ok? O para el reptil o el ofidio. Entonces, eso habíamos avanzado y pues de eso hemos hablado bastante, tanto así que no nos alcanzó el tiempo. Ahora vamos a tratar de avanzar en los siguientes tres puntos, pero nada más para concluir lo de la anterior sesión, tengo dos pequeñas cosas que mencionar. Pero recuerden este cuadro de Arurata, que esta maldición que significa maldito seas o maldito serás o maldito eres tú, es algo que Dios personaliza o es una maldición específica, en este caso, a la serpiente. ¿Ok? Y hoy vamos a aprender que tiene dos sentidos importantes esta maldición cuando se trata de la serpiente como el animalito. Pero lo más importante es entender que cuando Dios maldice, Él está ejerciendo una acción legal. No es una emoción de Dios, no es un enojo de Dios, no es que Dios contó hasta 10 y en la onceava vez ya no aguantó más y te maldijo. No, Dios primero nos pone las reglas claras y luego de eso Él actúa como juez o si quieres como un árbitro, que cuando ve que ya hiciste foul te tiene que llamar la atención y dependiendo de la gravedad te va a sacar amarilla o roja. ¿Ok? Eso entendiendo que Dios no está jugando a los dados ni a la ruleta rusa. El juego, si le llamamos juego de Dios, es justo. ¿Ok? Y a lo largo de la Biblia hemos encontrado que hay varios lugares donde existe la misma palabra maldito seas. La siguiente vez que se escucha esta palabra, aunque de forma indirecta, es cuando la tierra es maldecida. ¿Ok? La primera vez es contra la serpiente o contra el ofidio y la segunda vez es contra la tierra. La tercera vez es contra Caín. Y es exactamente la misma maldición o maldito seas, tal cual se le dijo a la serpiente. Ahí es literal. Las demás son variantes o similares, pero también son arud, atá, o sea, maldito tú. O sea, eso quiere decir que Dios no agarra la maldición como si fuera una ametralladora y maldice a todos los que le lleguen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de las maldiciones generacionales. No es que porque tú naciste en ese linaje ya hay una maldición directa contra ti. No, la maldición siempre va a hacer efecto para aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. Y esto es fácilmente explicable cuando tú entiendes lo que es vivir dentro de los límites del reino. En otras palabras, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, tú estás en Bolivia, tú estás en Argentina, donde tú estés, tu país o ese país te va a proteger mientras estés dentro de sus fronteras. ¿Se entiende eso? Si te sales de ese país, la protección del rey o del gobierno ya no está contigo, a no ser que estés en una embajada, alguno dirá, pero no estoy hablando tanto en ese término tan detallista, nada más quiero que se entienda, si quieres la protección de Dios, mantente dentro de su territorio, del territorio del reino de Dios en este momento. Es un territorio, vamos a decir, que no ha tomado control de toda la tierra. Por lo pronto, este territorio está siendo iniciado en los corazones de las personas. El territorio es la mente, entonces. ¿Ok? Entonces, esto habíamos hecho la anterior semana y pues ahora vamos a iniciar la sesión 22, que es muy importante, y donde para ya entrar directamente al punto 2, me gustaría que aprendamos algo de lo que es, vamos a decir, perdón, la reacción de Dios cuando Él maldice. eh, es bueno entender si estas maldiciones de Dios se pueden cancelar o se pueden anular de alguna forma. Y la respuesta es, bueno, mejor les voy a dar, mientras ustedes descubran. La pregunta sería para ustedes, ¿se pueden cancelar o anular o hacer desaparecer las maldiciones de Dios? ¿Qué piensan ustedes? A ver, en el chat, ¿qué piensan? ¿Se podrá anular la maldición de Dios de alguna forma? ¿Habrá alguna forma de anular las maldiciones? Y eso es lo que quiero que veamos en este momento. Entonces, ¿pueden las maldiciones desaparecer como por arte de magia o alguien debe asumirlas? Ahí está la aclaración. Tal vez esta pregunta te va a ayudar a entender muchas de las cosas que hacíamos antes. Entonces, la respuesta viene a continuación. La Biblia enseña, escuche bien esto,
que las maldiciones no son simplemente anuladas sin un juicio. Escuche bien esto. No se pueden anular las maldiciones sin un juicio, porque la maldición, recuerde, es una acción legal de Dios contra aquel que ha transgredido su Torá o algún mandamiento. Cuando un policía se acerca a ti y te va a dar un ticket, tiene que haber una prueba legal. Y la prueba legal es que, por ejemplo, te pasaste 20 millas o 10 millas o 5 millas, si quieres, el límite de velocidad. Legalmente 5, legalmente 10, no importa, pero tiene que haber también una acusación legal. ¿Y sabían ustedes que Satanás o Lucifer o como tú quieras llamar, él tiene acusaciones legales contra nosotros? Legales. Él puede decir que Julanito de tal ha transgredido tu palabra tal día, tal hora, en tal segundo y con tal persona. Así exactamente está, vamos a decir, registrado porque Satanás tiene buena memoria para registrar justamente tus transgresiones. Y pues cuando haya un juicio, él no va a ser tu defensor, él va a ser tu acusador. Y si has visto un buen abogado en la tierra que tiene todos los detalles de todo lo que has hecho y lo que no has hecho, Satanás es muchísimo más eficiente que cualquier abogado mejor que has visto aquí en la tierra. Entonces, las maldiciones no son simplemente anuladas por arte de magia. No se pueden anular por arte de magia. Sí, con una acción legal. Realmente nosotros, los que creemos en Yeshua, deberíamos entender mucho las leyes del reino de Dios. Es un asunto más legal que legalista. Entendamos eso, eso es algo muy importante, ¿ok? En otras palabras, estas consecuencias legales de las transgresiones se pueden no anular, sino redimir cuando alguien quiere pagar por eso legalmente. ¿Se entendió? O sea, no desaparecen simplemente porque sí. Hoy les voy a dar ejemplos también. Así que, por ejemplo, la redención de Yeshua, cuando Él nos redime, no está anulando la Torá, no está ignorando la justicia de Dios, sino que la cumple al tomar sobre sí mismo nuestras maldiciones. En otras palabras, la salvación es por gracia, pero no es gratuita. A ver si se entiende esto. La salvación es por gracia, pero no es gratuita. Alguien tuvo que pagar. Y en este caso ese alguien lo conocemos muy bien y ese alguien es Yeshua. Yeshua. O sea que cuidado con que la salvación es por gracia y ahí acaba. Sí, somos salvos por gracia para aprender a caminar en los mandamientos del Señor. O sea, no transgredir más, tal como Yeshua le dijo a la mujer que fue encontrada en el adulterio. Le dijo que nadie te acusa, mujer. Ok, entonces vete y no transgredas más. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos con algunos ejemplos o con algunas ampliaciones de por qué es que las maldiciones no se pueden anular por arte de magia, ni con gritos, ni con declaraciones religiosas. No se pueden anular así. Eso es una ficción. Deuteronomio 28 nos habla claramente de las maldiciones y las bendiciones, o mejor dicho, al revés, las bendiciones y las maldiciones, ¿ok? Entonces, las maldiciones llegan a ser consecuencias de haber quebrantado el pacto o algún mandamiento. ¿Estamos bien hasta ahí? No son accidentales ni supersticiones, sino son juicios legales. Por ejemplo, alguien que roba, el juicio legal inmediatamente es transgrediste, robaste, por lo tanto estás transgrediendo la ley y hay una consecuencia, a no ser que hagas teshuvá. Y teshuvá no es poner la colita atrás y decir perdón, perdón, me equivoqué. No, teshuvá implica el perdón o el arrepentimiento con la devolución de eso que has robado, para dar el ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber una reparación. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo, otra ampliación. Proverbios 26:2. ¿Qué dice? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. O sea, no existe maldición sin causa. Esto muestra que toda maldición tiene una base legal y esto nos tiene que traer a nosotros seguridad. Hace unos días conversaba con Emiliano, yo manejo acá mi movilidad y lo hago bien
Y le digo, qué bien se siente manejar acá. Y Emiliano me dice, aquí recontra fácil. Me dice, realmente qué hermoso es manejar en un lugar donde todos respetan la ley. Pero en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en otros lugares, he tratado de manejar. Dios, no puedo. O sea, me siento inseguro. Me explico. O sea, realmente ahí hay, en el tema del driver, de conducir, realmente viven bajo una maldición y sobre bases, o sea, legales, hacen ilegal todo. O sea, realmente ven rojo, bueno, lo hacemos ilegal, lo cruzamos. O sea, y eso es burlarse de sí mismos, porque ahí pueden estar sus hijos y arriesgan su vida y el precio que van a pagar es muy alto. Bueno, Gálatas 3:13, otro ejemplo. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Yeshua cargó con la maldición que merecíamos, cumpliendo la justicia para darnos, ¿qué? Redención legal. ¿Ok? Todos estos temas son realmente una ampliación del anterior tema para que se nos quede ya bien cimentados en nosotros estos temas. Entonces, aquí dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. No dice que el Mesías anuló la ley por nosotros. No, redimir viene del término hebreo que es gal, que quiere decir o significa rescatar con justicia, recuperar o liberar pagando un precio. Eso es redimir o redención. Por eso Yeshua es nuestro Goel, es decir, nuestro redentor legal. No, nadie le puede decir tú no cumples con los requisitos. Por eso, redimir no es borrar una sentencia y se acabó, como si nunca hubiera existido. No, la redención no ignora la Torá, no ignora el juicio, no lo reemplaza. Es prácticamente el que va a pagar debe satisfacer el precio por el cual se está pidiendo o por esa vida que se está cobrando, tiene que decir yo puedo pagar. O sea, yo no tengo pecado y puedo pagar por ese pecador. Porque imagínense que yo dé mi vida por ustedes, no sirve de nada mi vida por ustedes, porque tengo pecado. En cambio, Yeshua no tiene pecado, ese precio satisface legalmente tu precio y el mío. Esto quiere decir que tú ya no puedes vivir como te da la gana. Tienes que vivir de acuerdo a lo que aquel que pagó por ti te está invitando a vivir. Ni siquiera te obliga, sino te invita a ser su discípulo. Vamos a dar dos ejemplos para cerrar esta parte. Ruth, por ejemplo. ¿Cómo fue redimida Ruth? ¿Recuerdan la ley del levirato que les había hablado la anterior vez? Era una viuda, era una viuda con tierra y sin hijos. Entonces ahí había un pariente cercano que aún no está su nombre en la Biblia, que no lo podía redimir. Entonces, para que vos la redima, ella tenía que comprar, él tenía que comprar el territorio que era la herencia, esto está en la ley hebrea, y después casarse o darle herencia de linaje a Ruth para preservar la memoria del esposo. Entonces hubo un precio legal que tuvo que pagar vos. No es que simplemente la tomó y ahí acabó. No, todo eso tuvo que ser pagado legalmente. Eso es redimir, eso es redención. Lo mismo pasó con Yeshua. Entonces, redimir no es hacer desaparecer el pecado como si nunca hubiera existido, es que otro asumió la deuda y pagó el precio completo por ti y por mí con justicia y amor. Por eso la gracia no anula la Torá. Es una mala doctrina decir que ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Eso no es cierto. Siempre hemos tenido gracia desde Adán, porque si no Adán yo hubiera sido destruido. ¿Ok? Entonces vamos a dar 5 ejemplos bíblicos rápidamente de lo que es la redención. Adán y su mujer. La redención ahí es clara. La maldición no fue anulada, pero Yeshua vino en el tema de él es la simiente de la mujer que restauró todo lo que Adán había hecho mal para darnos a nosotros a través de Adán una esperanza y una redención para Adán y para nosotros y para todo aquel que hace Teshuvah de todo corazón. Caín. En el caso de Caín, fíjense la maldición que hubo en Caín. Era la misma que a Satanás. Caín fue maldecido por asesinar a su hermano. Esto está en Génesis 4:11 al 15. La maldición fue específica, fue Arur Atá, directamente a Caín. Dios lo que hizo con Caín fue
ponerle una marca mostrando su misericordia aún en un estado de maldición. Fíjense el amor de Dios por Caín. Nada más que ahí prácticamente ya no sabemos más de Caín, sino de algunos descendientes de Caín, que más adelante también vamos a ver. En el estudio verso por verso se va a ver más adelante. Ok, Israel también fue maldecido y redimido. En este caso, en Deuteronomio 28, puedes ver las maldiciones y las bendiciones, que ya lo habíamos hablado. Esto es muy interesante. De Naamán, ejemplo cuarto. Naamán el sirio, recuerdan que él tenía un siervo que era, él era un poco, vamos a decir, sinvergüenza, vamos a decir, Gassi, creo que se pronuncia así, Segunda Reyes 5 del 25 al 27. ¿Qué es lo que sucedía? Naamán tenía una enfermedad, ¿no? Y esta enfermedad es la lepra. Y a propósito de la lepra, es una enfermedad, vamos a decir, que revela eh, tu malestar en la carne, más que en la carne física, es una manifestación de tu estado espiritual. Sin embargo, la carne está como gritando, ayúdenme. Este hombre, o sea, o esta persona realmente está mal. Esto es lo que le pasó a Miriam. ¿Recuerdan qué es lo que pasó con Miriam? Ella habló mal de Moisés y automáticamente le vino la lepra. Entonces, bueno, para no entrar en muchos temas abiertos, ¿qué es lo que sucedía con Naamán? Tenía lepra. Para hacerlo corto esto, Naamán fue curado, aunque él no quiso ir, pero al final fue curado. Y quien realmente en ese ambiente estuvo en pecado y en corrupción era Giezi, este siervo. Entonces, ¿qué pasó con la maldición que hubo sobre Naamán? ¿Desapareció? No, fue transferida a Giezi. ¿Qué le pasó a Giezi? Quedó con la lepra. O sea, ahí prácticamente se transfirió esa maldición. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso no hay maldición sin causa. ¿Cuál fue la causa de que Giezi tenga lepra? Es que él estaba actuando de forma corrupta, engañosa, frente a Eliseo. Y bueno, finalmente el último ejemplo, Yeshua en el madero, que creo que de eso no hay mucho que hablar. Él nos ha redimido de todos nuestros pecados en un acto judicial donde él cumplía y satisfacía todo lo que exigía la ley. ¿Cuántos pecados nos redimió Yeshua? Pues innumerables. Y todavía su sangre sigue cubriendo tu pecado y el mío, y lo va a seguir haciendo hasta el día en que el Señor vuelva a tomar el control de la tierra. ¿Ok? Entonces, esto es importante entender para ya concluir el tema de las maldiciones en el segundo punto de lo que estamos hablando de estos dos versículos. ¿Ok? Y para finalizar esta parte, solamente les voy a decir que hay un resumen de este primer punto. Primero, las maldiciones no se cancelan con gritos emocionales ni declaraciones religiosas, está claro. Número dos, Yeshua pagó el precio total por nuestra redención. No debemos, él no debe nada prácticamente, y si nosotros estamos en él, todos nuestros pecados son redimidos. Él no vino a cubrir pecados, él vino a quitar pecados. Por eso se dice que él es el Cordero de Dios. No dice que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y por eso la salvación no es realmente solamente, como decimos, por gracia y ahí se acaba. La salvación es por gracia en el sentido de tal cual, pero en el español a veces no se entiende. La salvación es por gracia, pero no es gratuita. Nunca confundamos la palabra gracia con gratis. Y les digo, no hay nada gratis en este mundo. Alguien tiene que pagar. Alguien está detrás de eso. Si alguien viene y te dice, miren, tenemos comida gratis para ti. Ok, gratis no es. Alguien tuvo que pagar por eso. Alguien tuvo que pagar por eso. Tal vez tú en ese momento no estás pagando, pero alguien lo hizo. En la tierra nadie puede dar nada gratuitamente, porque si de pronto viene el hombre más rico del planeta y te dice, mira, yo les voy a regalar esto. Miren, aún lo que él nos está regalando, él no lo ha creado. Aunque nos regale autos, el de Tesla, él no ha creado los autos. Él ha usado los materiales que son de Dios. O sea, el único que puede darte algo gratis, 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 totalmente gratis, y que realmente
no te lo va a cobrar a ti, es Dios. Sin embargo, aún esto tenemos que entender. No podemos menospreciar por eso el sacrificio de Yeshua, porque si menospreciamos eso, estamos menospreciando el regalo, el favor no merecido más grande que tú y yo podíamos haber recibido. Así que no hagamos de la salvación simplemente una acción religiosa y pensamos que así entre comillas la salvación no se pierde y punto. No es así. La Biblia habla de las dos cosas. No voy a entrar hoy a ese tema porque es un tema bastante amplio, pero nada más le digo esto. Si usted cree que es salvo, cuide su salvación con temor y temblor y gratitud. Eso le añado yo, no dice la Biblia, pero le añado yo. Bueno, tres, la gracia no anula, reemplaza, no reemplaza ni tampoco contradice la Torah. La gracia no anula, no reemplaza, no contradice la Torah, ¿ok? Eso es importante entender. Cuarto, la Torah de Yeshua no es una carga pesada. O sea, no es que Dios nos ha castigado para guardar mandamientos. No, la Torah de Yeshua es ligera. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 11:30? Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Cansados de qué? De todas las cargas pesadas que ponían los rabinos con la ley oral. El problema de la ley oral es que se te hace pesada. Viene Yeshua y te dice, no es así. Y no está menospreciando ni anulando la ley oral como tal, sino está diciendo, no va primero, lo que va primero es tu carácter siendo cambiado, siendo moldeado por mis palabras. Esa es la Torah de Yeshua, hacer las cosas de acuerdo a la interpretación de Yeshua, ¿ok? Entonces, estos son los 5 puntos importantes. Una vez más, hemos terminado en este punto, el punto número 2. Vamos a entrar ahora a la parte 3 de estos dos versículos, donde dice, primero dice, por cuanto esto hiciste, le dice el Señor al Ofidio, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora vamos a entrar a esta parte de sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Espero que ya esté claro lo de maldita serás entre todas las bestias. Ok, incluso dice en la versión original, maldita serás, dice, más que todas las bestias. ¿Y sabe qué? Esto quiere decir que las bestias, o sea, el león, los animales del campo, antes, ¿cuál era la dieta de los animales del campo? ¿Recuerdan? Ellos comían paja, comían verduras, vegetales, y a partir de la caída del hombre, aquí dice, maldita serás entre todas las bestias, no es toda, o sea, no es solamente que las bestias ahí quedaron sin nada, las bestias, los animales, en ese momento empezaron también a pagar un precio por causa de la maldición que Dios estaba ejecutando, porque esta maldición legal le estaba dando un alivio a, vamos a decir, a la creación, para que la creación no viva eternamente viendo el espectáculo de que el león tiene sus cachorritos y vamos a decir, y el venado también. Los cachorritos del león parecería que están bien. No, también tienen enemigos, pero los del venadito ahí están. El león comiéndose a la madre y a los cachorritos. Eso no es algo bonito de ver. ¿A quién le gusta ver todo eso? Yo creo que a nadie. Eso en nosotros está como, Señor, ¿por qué pasa todo esto? Es porque hay una maldición. Entre ellos se están comiendo. Lamentablemente, cuando veas comer, y esto dice en la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, esa es justamente una consecuencia de la caída del hombre, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Así que preste atención que esta parte es importantísima. Vamos a ver. Ok. Recordemos un poco la imagen de la serpiente, lo que dice la Biblia. Si le dice sobre tu pecho andarás, eso significa que antes la serpiente tenía patas. ¿Ok? De acuerdo a lo que dice la Biblia, era más o menos así como tú ves en esta figura. ¿Ok? Y cuando le dice sobre tu pecho andarás, pues convirtió a la serpiente en esta otra figura. La puedes ver ahí, la serpiente que vemos todos los días. Aquí es donde quiero que prestes atención. Hay varias teorías y yo voy a mencionar dos, tal vez tres. Dos teorías. Uno, vamos a decir
¿Qué dice de esta situación la Biblia y qué dice la ciencia? ¿Ok? Sin embargo, vamos a ir al mensaje de qué es lo que significa sobre tu pecho andarás y polvo comerás para después entrar a qué dice la Biblia y qué dice la ciencia y así tú tomas tus conclusiones. Veamos, ¿qué significa esta frase entonces? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Número uno significa humillación total y caída de posición. Antes la serpiente, vamos a decir que era alguien que estaba sobre el polvo, pero ahora se le quitaron las patitas y ahora va a estar en el polvo. Va a caminar en el polvo. Sobre tu pecho andarás. ¿Ok? Eso quiere decir que fue derribado. Número dos, el polvo como símbolo de corrupción o muerte. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Dios al hombre? Del polvo eres y al polvo volverás. Eso significa muerte, corrupción, juicio. Eso significa polvo. Entonces, en la escritura, cuando le dice, y polvo comerás, esto está asociado a la muerte, a la corrupción. En el juicio divino y con la naturaleza caída del ser humano, lo que vamos a ver es esto, justamente. En la carne, polvo, pero en nosotros lo que se mantiene todavía listo para ser juzgado no es el cuerpo, es el alma. Aquí tengamos cuidado. Comer polvo implica que su sustento será siempre corrupto, vano y sin vida. Es vivir del engaño y la distorsión. Esto es algo fuerte. Escuche bien lo que viene a continuación. El alimento del engañador será el polvo. ¿Cómo es esto? El polvo. ¿Cómo es que va a comer polvo? ¿Será literalmente, has visto todas las serpientes comer polvo como tal? ¿Quién come polvo así como tal? Esta es una figura más profunda de lo que estás escuchando literalmente, aunque se puede comer el polvo. Los bebés comen polvo, pero en un sentido de ignorancia o un sentido de descuido. Pero que la serpiente coma polvo, eso significa algo tremendo. El polvo, en otras palabras, es la humanidad caída. En otras palabras, tú y yo somos alimento de la serpiente si andamos practicando el pecado. Preste atención a esto. El momento en que tú pecas, estás siendo ya directamente eh, un alimento directo para la serpiente. Si te mantienes pecando, escúcheme bien esto, la serpiente te va a cultivar como se cultiva una plantita, como se cultivan los alimentos. Te explico. Cuando menciona aquí polvo comerás, le está hablando tu alimento será el polvo. Escuche bien esto. ¿Qué hacemos con los alimentos? Por ejemplo, un vegetal. Para comer un tomate tienes que cultivar tomates. Y para cultivar el tomate lo que tienes que hacer es fertilizar la tierra, ponerla bonita, ponerle incluso unas cuerdas para que el tomatito vaya creciendo. Haces un trabajo para que el tomatito sea abundante. ¿Qué hace la serpiente para comer polvo? Pues lo que hace es generar que la humanidad esté siempre caída, en pecado. ¿Y cuál es el fertilizante de la serpiente para darle a la humanidad? Muy bien. Si te encuentra a ti como un adúltero, ¿qué te va a dar? Te va a dar pornografía, te va a dar otras tentaciones, te va a fertilizar. No sé si captas esto que te estoy tratando de decir. Si eres alguien que de pronto eres un ladrón y tú dices yo no robo, bueno, te va a dar muchas más oportunidades, te va a fertilizar para que seas su cultivo y tú te conviertas en un ladrón como de los buenos, en el sentido obviamente alegórico estoy hablando, como para que la serpiente diga, wow, este tomate ya está bueno, me lo como. O sea, la serpiente quiere más o menos engordarnos o hacer que crezcas bien para que después te devore. Ese es el alimento de la serpiente, el polvo. Por eso cuando Dios le dice eso a la serpiente, ese es el momento donde tú y yo tenemos que despertar y decir, ¿y cómo es que yo me convertí en alimento de la serpiente? Porque no guardaste sus mandamientos. La única forma
de dejar de ser fertilizado o cultivado por la serpiente, que él quiere ese alimento que eres tú, tu humanidad caída, es a través del único antídoto que hay contra las acechanzas de Satanás y es caminar en sus mandamientos, caminar en el camino de la Torá, caminar en la verdad, porque el enemigo no va a, es para él es vamos a decir en el sentido, cuando vamos a limpiar los campos es como un insecticida, no sería insecticida. Bueno, como algo que purifica la tierra, eso es lo que representamos nosotros los que estamos en la luz. ¿Ok? O sea que tú no vas a ser dañado y es más, vas a proteger a tu familia. Alguien tiene que despertar en tu hogar, alguien. Y por ese alguien es que la serpiente empieza a frenarse. Si no, va a cultivar a tus hijos, va a cultivar a tu esposo. No sé si me explico a qué me refiero. Va a generar todo para que tus hijos, tu esposo, tus generaciones sigan practicando el pecado, porque esa es la forma en la cual la serpiente se va a alimentar. Así como se cultiva un alimento, la serpiente también cultivará el suyo, el polvo, es decir, el hombre de naturaleza caída. Por eso va a intentar nutrir al ser humano caído con su propio fertilizante, engaño, pecado, corrupción, mentira, etcétera, 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 para mantenerlo siempre en decadencia. Fíjate cómo está la tierra, en decadencia. Fíjate cómo está cada área de la sociedad. Los alimentos, vas a un supermercado, en decadencia. ¿Qué de los alimentos de un supermercado puedes comer que no te haga daño? Cada vez descubren y descubren muchísimas cosas. Hace un tiempo salió en Estados Unidos un refresco gaseosa llamada Poppy o Pop, no me acuerdo el nombre. Acaba de salir una demanda contra este refresco, que no es cierto todos los beneficios de salud que dice tener. ¿Qué pasó? Tal vez empezaron bien, pero el amor al dinero, el fertilizante de la serpiente hizo que esta empresa también termine engañando. O sea, estamos en un mundo caído y la única forma de salir de esto es manteniéndonos todos los días en el camino de la integridad. O sea que la pregunta para ti es esta y para mí. ¿Eres de los que dicen vivir bajo la gracia para ignorar la ley? Sin darte cuenta de que eso te ha convertido en alimento de la serpiente. Tu único antídoto, que es guardar los mandamientos, te ha sido privado. ¿Por quiénes? Pastores como yo. Yo también decía eso. No, no necesitas guardar los mandamientos de Dios. Eso es en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora vivimos en la gracia. Yo estaba siendo un instrumento mismo en las manos del engañador. Eso era yo. Me explico. Y no les estoy contando un testimonio que yo era malo. No, era buenísimo. Yo trataba de ser un buen pastor, trataba de hacer las cosas bien, pero no me di cuenta. El peor engaño que puedes recibir tú en tu vida es que tú mismo seas el engañador y no te des cuenta. Eso es terrible. Entonces, eso es lo que dice justamente la Biblia. Y para cerrar esta parte, la pregunta que les hice al principio, ¿será que la serpiente del Edén tenía patitas? ¿O es como la vemos ahora? ¿Qué dice la Biblia sobre la serpiente antes de la maldición? Veamos lo que dice la Biblia, porque alguien te va a preguntar, ¿y cómo es que han encontrado fósiles con serpientes con patitas? Bueno, veamos primero qué dice la Biblia. La Biblia dice claramente que antes la serpiente no andaba sobre su pecho, por lo tanto tenía patitas. Ahora, después del pecado, tuvo una maldición y la maldición consistía en que ella va a comer polvo, va a andar sobre su pecho. Esto significa, andar sobre el pecho significa que antes no lo hacía, es decir, que antes caminaba. ¿Ok? Esto indica un cambio físico y simbólico. Es decir, si tú ves una serpiente ahora, te tiene que hacer memoria de que, hey, Dios no está jugando. Dios no está jugando. Eso es lo que dice la Biblia, que la serpiente antes no andaba sobre su pecho, por lo tanto tenía patitas o patas, como tú quieras llamar, pero ahora la serpiente bajó de nivel, es decir, ahora se arrastra sobre su pecho, ¿ok? Ahora, alguien podría decir, pero ¿acaso eso es una señal de maldición? ¿Y qué hacemos con los caracoles que también se arrastran? O los gusanos. Bueno, no estoy entrando a todos esos temas, pero nos vamos a enfocar solamente en la serpiente. ¿Qué acaso Dios no puede crear serpientes en la creación? Claro que puede. Por eso es Arur Atá. Arur Atá quiere decir que
Esa serpiente, o si quieres, esa especie tenía patitas y ahora no las tiene. Otro enfoque. Pero yo no quiero, no quisiera que tú pierdas tu tiempo haciendo debates en que si la serpiente tenía patitas o no tenía patitas. Ese no es el asunto. El asunto es lo primero que te di. ¿Qué significa caminar sobre el pecho? ¿Y qué significa comer polvo? Eso es lo más importante de todo esto. No es que si tenía patitas o no tenía patitas. Y si yo te estoy diciendo esto, es nada más para que cuando alguien te pregunte, le des una respuesta abierta. Y si de pronto esa persona te dice, no, es que la ciencia descubrió, respóndele de esta manera. Aquí dice, sí, la ciencia ha descubierto que genéticamente se han encontrado fósiles, especialmente en Argentina y en Brasil, increíble en esos dos países, de fósiles de serpientes con patitas, ¿ok? Con patas. Cuatro patas, en algunos casos dos patas. Y en algunos casos patas muy pequeñas, pero sí había patas, científicamente comprobado en las serpientes. Y ahora vamos más profundo. A nivel genético, se dice que las serpientes tienen genes vestigiales. No sé si alguien que entiende términos médicos puede entender esto, pero los genes vestigiales, yo lo que entiendo es esto. Son como los teclados o un botón de un teclado. No sé si te ubicas, el teclado de tu computadora son botones, teclas. Esas teclas, cuando tú las apretas, funcionan. Pero dice que en las serpientes existen teclas en cuatro partes de la serpiente donde hay botones inactivos, es decir, ya no funcionan. ¿Qué pasó? La misma ciencia reconoce que las serpientes tienen una especie de botoncitos que están desactivados o interrumpidos. Claro, en la ciencia dicen hace millones y millones de años, por la evolución, perdieron las patitas. No es así. ¿Y qué hay de los dragones? Entonces uno podría entrar a muchos debates que no tienen fin. Por lo tanto, concluimos en esto. Científicamente, las serpientes antes sí tenían patitas, y evolutivamente las fueron perdiendo. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Ok? Lo que dice la Biblia es casi parecido. Pero ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el mensaje esencial. Y la reflexión final es, cualquier ser que se levanta contra el conocimiento, contra el diseño de Dios, va a ser humillado. Tenga patitas o no tenga patitas. Ese es lo más importante. ¿Ok? Así que si tú quieres ser exaltado, más te vale, y no te digo exaltado en el sentido de orgullo, sino reconocido por tu Padre que es Dios, por nuestro Padre que es Dios, más nos vale caminar en esa redención bendita de nuestro Señor Jesucristo y caminar sin desmayar en el Teshuvá que el Señor nos ha provisto todos los días. O sea, no desmaye. Si va a caer en algo, que sea en cualquier otra cosa, pero no en su fe. Por eso la Biblia dice, pelea la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? No que si la serpiente tenía patitas o no tenía patitas. Olvídese de esos pleitos, o que si se dice Yeshua o se dice Yahshua. Olvídese de todo eso. Vaya a lo esencial. Lo importante es pelear la batalla de la fe. Emuná. O sea, estar siempre en la pureza de las escrituras. Emuná, fidelidad a la verdad, fidelidad a la pureza, no aumentar, no quitar. Esa es la recomendación de Dios directamente para todos nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos al cuarto punto. Estamos avanzando bien, espero. Bueno, dice el cuarto punto, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa esto? Yo sé que nos han enseñado mucho sobre esto, pero hoy lo vamos a ver de una forma como para niños. Me encanta tratar de explicar así y espero que usted no se sienta humillado, que no le estoy dando a profundidad. Lo que estoy dándole es algo que usted pueda explicar a otros o que pueda verificar por sí mismo. Sin embargo, podríamos ir más profundo, pero creo que Dios me llamó a esto y pues lo hago con mucha alegría, porque mi interés no es, vamos a decir, lucirme en gran conocimiento, y por eso es que ni le hablo hebrañol ni nada, y respeto a todas las personas que pueden hablar así. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarle que los pastores que caminamos en la verdad de Yeshua, también estamos aprendiendo a ser estudiantes de la palabra. Y sabe que sin aumentar ni disminuir, sin tendencias. Y ese es mi deseo. Y espero que también
sea el tuyo y pues que nadie te humille por no de pronto no mostrarte incluso las letras en hebreo. Yo las quité, yo tengo todas las palabras en hebreo también, pero las quité por un asunto. Es que realmente es muchas palabras que pongo en, en los PowerPoints. Entonces imagínense con todas las palabras en hebreo, más que ni las voy a usar. Porque primero que no soy experto en hebreo, soy un estudiante de esa materia también, pero lo que más me interesa es que se te quede el mensaje. Ok, vamos entonces a pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la simiente de la mujer? A ver, pregunto a todos ustedes, ¿qué es para ustedes o qué han entendido según lo que han estudiado la simiente de la mujer? ¿A qué se refiere la simiente de la mujer? A ver, vamos con las respuestas, estudiantes de la palabra. ¿Qué es la simiente de la mujer? Bueno, vamos a responder directamente para que esté muy claro y sencillo. La simiente, primero, en hebreo es será, que significa descendencia o semilla, que se transmite de generación en generación. Eso es simiente. Ahora, ¿qué es la simiente de la mujer? Número uno, es la primera profecía mesiánica. También se le conoce como el protoevangelio. Proto, creo que es en griego, es primero, justamente primer evangelio, o sea, primer mensaje, primer buen mensaje es este. Si alguien te pregunta cuál fue la primera profecía mesiánica, aquí está. Es la simiente de la mujer. Eso, esta es la primera profecía mesiánica. ¿Qué anuncia esta profecía? Dice que un descendiente humano nacido de forma milagrosa, o sea, que aquí hay una intervención divina, vencerá al mal representado por la serpiente y su linaje. Esto es muy importante entender. Quien va a ser vencido es el ofidio o la serpiente más su linaje. Así que más te vale a ti no ser parte del linaje de la serpiente. ¿Cómo es que podemos ser parte del linaje de la serpiente? Lo vas a entender en un momento. Pero ¿sabías tú que el mismo Yeshua le dijo a los mismos seguidores, lectores de la Torá, su padre es el mismo diablo? Así les dijo. Ay, 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 eso nos tiene que despertar y decir, o sea, que yo soy un candidato también para ser simiente de la serpiente. Claro que sí. No, no vayas a confiarte que ahora ya estudio Torah, ya me pongo tzitzit, ya, no, 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 eso son cosas externas. Lo que está en juego es tu corazón, ¿cuándo? Hoy, mañana, hasta que te llame el Señor. Mientras tanto, no bajes la guardia. No vayas a creer que porque ya haces el Shabbat con velas y con el pan, ya está todo en orden. Eso es hojarasca. No te digo que es malo. Enfócate en cambiar, perdónenme que diga así, el carácter podrido que tenemos. Y esto es hoy. Mañana se va a pudrir de nuevo y tienes que volver a hacer teshuva. Si lo dejas por una semana, ¿cómo huele o cómo es de fea la carne cuando la dejas en un ambiente por 3 días? Ya no la quieres ni oler. Así somos nosotros también. Por eso somos carne. Y no por algo es que Dios nos puso ese nombre a nosotros también. No actuemos en nuestra carne. Entonces, esa es la simiente de la mujer. Es ese descendiente humano nacido de forma milagrosa que va a vencer a la serpiente y su linaje o sus descendientes. Ay, Dios nos libre. O sea, no son hijos de la serpiente automáticamente, no dice así. Son descendientes que tienen la misma naturaleza de la serpiente. ¿Ok? Este es el inicio de la batalla entre dos linajes. Escuche bien esto. Dos simientes están en batalla. Uno, los que siguen al reino de Dios y los que siguen al sistema del adversario, que también podrías decir el reino de las tinieblas. Aunque Satanás no gobierna, pero la Biblia le hace mención también al príncipe de este mundo y eso habla de un reino. ¿Ok? Esta promesa revela que el Mesías, nacido de mujer, aplastará al enemigo y abrirá el camino de redención para todo aquel que haga teshuvá de todo corazón. O sea, todos se van a salvar. No es hacer teshuvá nada más, es hacer teshuvá de todo corazón. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. No somos legalistas, somos legales.
Os le explico la diferencia. Un legalista, por ejemplo, te va a decir, en Shabbat no puedes caminar 30 pasos. El legalista viene y te dice, caminaste 31 pasos. Ya has transgredido el Shabbat, ya no estás guardando Shabbat. Eso es legalismo. El que es legal te va a decir, aprende a guardar Shabbat. Tal vez hoy hiciste algo que no deberías hacer, vuelve. El siguiente Shabbat, continúa. Eso es ser legal. Que de nuestras vidas no salga legalismo, por favor. Ese legalismo es hacer teshuvá sin amor. Te lo resumo en esas palabras. Y eso es lo que le pasó a Israel, a los judíos, ya son judíos aquí porque Babilonia vino y ustedes saben lo que pasó con Babilonia. Babilonia los sometió porque ellos estaban justamente de legalistas. Decían Shabbat, Shabbat de nuevo, ok, hay que hacer el Shabbat, las velas, los panes. O sea, estaban guardando el Shabbat de forma pesada, pesada. Es horrible hacer eso. Horrible cuando lo haces sin tu corazón ahí. Dios quiere tu corazón. Eso es lo más importante, ¿ok? La simiente de la mujer. ¿Se entendió? Y para cerrar esta parte, Lucas dice, por lo cual, Lucas 1:35 dice, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Aquí se confirma lo importante de lo que es la simiente de la mujer. En Apocalipsis 12:17 se identifica la simiente de la mujer de esta manera y dice así, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Contra los otros de la simiente de ella. Aquí estamos tú y yo. Los que, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, olvídense perdón que diga así, pero cualquier persona que dice creer en Dios y sufre persecución o cualquier cosa, no es por el nombre de Cristo, es simplemente por algún error o pecado o una consecuencia que hay, porque sí, pero si realmente quieres saber lo que es la persecución, es cuando sea por causa de estas dos cosas, guardar la Torah y el testimonio del verdadero Yeshua. Ahí sí te las vas a ver de a colores. Pero ahorita que te digan judaizante, eso no es nada. Que te digan cualquier insulto no es nada. Nada, absolutamente nada. Comparado cuando realmente la serpiente use el sistema de este mundo, así como ha usado con Israel. Ustedes saben, Israel, los atacan por todo lado. Tú y yo ahorita que estamos como todavía desapercibidos, diría yo, no estamos sufriendo una persecución como tal. ¿Quién te persigue a ti por, digamos, por guardar la Torah? No, te perseguirían por ser judíos. Sí, porque ellos ya se hicieron de esa fama, pero esa fama nos va a llegar a nosotros también. Pero espero que no sea por lo mismo a los judíos, por andar, por andar, vamos a decir, ocultando la luz en vez de ofrecer la luz. Porque uno de los problemas que tuvieron ellos fue que no entendieron que Israel es puerta para las naciones, no muro contra las naciones. Nosotros somos puerta. Yeshua vino a hacernos pescadores de hombres. O sea, tenemos que salir, no tenemos que cerrarnos. ¿Y eso va a costar vidas? Sí, va a costar vidas. Aunque te encierres, igual va a costar vidas. Aprendamos de Pablo y de los apóstoles. Tuvieron que salir. Bueno, ¿qué es la simiente de la serpiente? Ya sabemos lo que es la simiente de la mujer. Vamos. ¿Qué es la simiente de la serpiente? Vamos a ver, estudiantes de la palabra, a ver qué dicen, qué es la simiente de la serpiente. Dice así, la simiente de la serpiente no son hijos físicos de Satanás. O sea, borramos eso. No existen hijos de Satanás como tal biológicamente, sino personas que adoptan su carácter, o sea, su naturaleza. O sea, yo puedo ser un Satanás. Sí, Pedro lo fue. ¿Recuerdan? Pedrito actuó con la naturaleza de Satanás. No es que él era Satanás, pero estaba actuando en su naturaleza y por eso Yeshua le dice, apártate de mí, Satanás. Y aquí les hago una pregunta a todos y me gustaría en el chat, antes de llegar a ese punto, ¿cuál es el nombre de la serpiente? A ver, el nombre de la serpiente o el nombre de la serpiente antigua, como usted quiera.
Pongan en el chat el nombre de la serpiente. Y ahorita al final les digo la respuesta, ¿ok? Entonces, la simiente de la serpiente no son los hijos físicos o biológicos de Satanás directamente, sino personas que adoptan su carácter, porque en ellos se manifiesta la rebeldía, la mentira, el engaño, la oposición contra Dios. Representan una descendencia profética y espiritual. Nos puede llegar, a ti y a mí, nos puede llegar, que rechazan que la instrucción divina. Yo antes era, pues, hacía ese papel, porque la instrucción divina la tenía en mi Biblia, pero no en mi corazón. Entonces ahí hay un problema, porque no se trata de tenerla en la Biblia, se trata de tenerla en el corazón. Ezequiel 36, ¿ok? Dice, esta descendencia de la serpiente va a rechazar la instrucción de Dios, va a practicar el pecado, va a vivir según los valores corruptos de este mundo, practicando el engaño, el orgullo, la corrupción y la oscuridad. ¿Ustedes creen que los políticos que nos gobiernan no van a pagar por sus corrupciones? Los van a pagar. Y no delante de un juez terrenal, delante de un juez, del juez que hay, del único juez que tenemos, nuestro Señor. Por eso la serpiente del Edén, ¿saben qué? No tiene nombre. ¿Ustedes sabían eso? Era una pregunta capciosa que les hice. La serpiente no tiene nombre. Lea toda la Biblia. No tiene un nombre propio. Todos los títulos que se le han dado son solo funciones o títulos. Nombre no tiene. Y yo sé que esto para ustedes es sorpresa tal vez. Lo que tiene son funciones. Por ejemplo, vamos con uno de los más famosos y ustedes acaban de poner. Ok, ahí, vamos a ponerlo. O sea, por ejemplo, Satanás. ¿Qué es? ¿Es un nombre o es un título? Pues vea el significado. Es una función. ¿Qué significa el adversario o el acusador? Pero no es un nombre. Eso es una función. Diablo. ¿Qué significa diablo? El que divide, el que calumnia. No es un nombre, es una función. Lucifer, acá hay un error de traducción porque en Isaías en realidad está hablando del rey de Babilonia, pero como es famoso el nombre de Lucifer o Luzbel, ¿qué significa? Portador de luz. Pero yo me puse a investigar y qué luz es. Me puse a investigar y qué luz es. Dice portador de luz efímera o pasajera. O sea, es alguien que brilla, te hace creer que estás en Dios, pero después realmente te revela que es solamente publicidad, vamos a decir. Es nada más eso, es un engaño, es brilla, luz que brilla y se apaga. Ese es Lucifer, portador de luz efímera. Entonces, no tiene un nombre. La Biblia o Dios no reveló el nombre directo de la serpiente, aunque se le conoce como la serpiente, el dragón. Tiene más o menos más de 20 títulos, el tentador, el engañador, en toda la Biblia, pero ninguno es nombre. Todos son títulos o funciones. ¿Por qué creen que no nos han revelado el nombre de la serpiente? Porque cuando alguien tiene el nombre de algo, ¿qué es lo que busca el ser humano? Adorar nombres. Se hacen nombres, se hacen Babilonias y empiezan a adorar. Lo mismo pasó, ustedes saben, con la Torre de Babel. Entonces, no nos han revelado el nombre de la serpiente por una razón, porque Dios tiene un mensaje detrás de esto. Quiere decir que estas funciones no pertenecen solamente a un ser llamado serpiente, sino que tú y yo cargamos el potencial también de ser, de tener esta naturaleza. Tú y yo, ¿podemos ser engañadores? ¿Sí o no? Podemos ser engañadores. ¿Podemos tentar a otros? Sí. ¿Podemos nosotros ser adversarios de Dios? Sí. O estás conmigo o eres mi adversario. Eso es lo que dijo Yeshua. En otras palabras, Satanás, o mejor dicho, la serpiente antigua o el ofidio, tiene funciones, no tiene nombre. O sea, eso es lo que te digo de todo lo que he investigado. Tú puedes refutar, no te digo que yo tengo toda la verdad, nada más te pongo esta piedrita en el zapato para que investigues y ya te empieces a dar cuenta que ya basta de culpar a un sin nombre. O sea, basta de culpar a un sin nombre de las cosas que pasan. Mejor veamos en nosotros, creo que estoy actuando como el adversario. Ay, creo que soy el acusador ahora. Basta de culpar a otros. No reaccionemos como lo hicieron Adán y su mujer. Dios quiere que reaccionemos
asumiendo nuestras responsabilidades. No sé si esto les sirve, pero a mí me trajo una paz tranquila, una paz que me da tanta tranquilidad. Y ahora, Señor, digo, o sea que mi mujer no es culpable. Es un ejemplo, pero a veces pensamos que es la mujer que tú me diste, o ella piensa el hombre que me diste, o la enfermedad, o esto, o el otro. No, cada una de las situaciones que pasamos en estos 6000 años donde la tierra está maldecida, son aflicciones y la Biblia no nos promete bendiciones, solamente nos promete aflicciones. Eso es parte de una de las promesas. Aflicciones, ¿cómo las promesas también son aflicciones? Sí, así se entra al reino, dice la Biblia. Sin aflicción no se entra. Hay aflicciones. Unos tienen más, unos tienen menos. A mí me tocó una fuertecita, pero sin embargo, cuando veo un poco el panorama, me doy cuenta que por lo menos tengo una cama, pero hay otros que pasan lo mismo que yo, no tienen ni dónde acostarse. Así que no me haré la víctima, me haré más bien al agradecido y decirle, Señor, gracias por proveerme comida. Porque aunque de pronto no trabaje y no esté haciendo los negocios que yo quería hacer, yo tenía muchos planes para este tiempo, hermanos. Ya tenía planes, un montón de planes. Todos mis planes se vinieron abajo, gracias a Dios. Porque ahorita no hubiera estado predicando Torah, hubiera estado haciendo otros negocios. Y tal vez añadiendo a Dios dentro de todo eso. Y ese no era el plan de Dios para mi vida. Espero que para ti también. No esperes que te dé un cáncer o que te dé una enfermedad para que recién reaccionemos y entendamos que la simiente de la serpiente te está persiguiendo y te quiere atrapar para que tú seas parte de su ejército. Es duro lo que te estoy diciendo y no quiero ser amarillista, pero mejor no escupamos arriba porque esto te puede suceder a ti y a mí. Aunque estés bañado en Torah y bautizado en el mismo lugar de Yeshua. No es así. El asunto es más serio que eso, ¿ok? Y dice 1 Juan 3:10, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, aquí te está diciendo directamente es un hijo del diablo. O sea, no es un hijo de Dios. Wow. Esto ya con esto, espero que no me tiren tomates, pero aquí viene la última parte y con esto terminamos. La última parte dice, y ella, qué tremendo 2 versículos, cómo podemos aprender de 2 pasajes de la Biblia. Es impresionante y doy gloria a Dios por esto. Así que hermanos, ¿cuánto más habrá? ¿Cuánto más habrá? Y el Señor no nos deja ver todo porque tal vez esto es suficiente para nosotros. Y dice la última parte de estos 2 versículos de Génesis 13, 14, 3, 14 y 15. La última parte dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En la versión original, en la interlineal, dice, él, directamente no dice ella, sino dice, él te quebrantará la cabeza y tú le quebrantarás el talón. Él se refiere a Yeshua y tú se refiere a la serpiente y sus seguidores. Eso es importante entender, ¿ok? Entonces, más o menos es esta figura que les estoy mostrando en este momento. Bueno, vamos a entender esta parte. ¿Cómo entendemos esta parte? Con preguntas y la primera pregunta es, ¿y qué significa quebrantar la cabeza? Vamos a ver. Esta es una expresión que representa golpe mortal. Quebrantar la cabeza o herir la cabeza, que dice en la Reina Valera, herir, te herirá en la cabeza, es el golpe más duro que le puedes dar a un enemigo o a un adversario. La cabeza es la parte más frágil, es la parte de gobierno, la parte de autoridad. ¿Esto qué significa? Que el Mesías vencerá al adversario de forma definitiva, quitándole toda autoridad y poder. ¿Ok? Y esto se hace de 2 maneras. Hoy lo vas a ver. Esto marca el juicio final de la serpiente y de sus seguidores y la derrota legal y la destrucción total y eterna del maligno y todos los que han decidido adoptar su naturaleza. Este golpe mortal tiene 2 partes. Escuche bien esto. ¿Cuándo inicia este golpe mortal? En la cruz, con la resurrección, el primer golpe que recibió Satanás, o perdón, el ofidio. ¿Ok? Es mejor llamarle así. O la serpiente también si quieres, o el ofidio. ¿Ok? El primer golpe, parte uno, la cruz, la resurrección. Ese es el primer golpe mortal que él recibió. El último golpe mortal y final que él va a recibir
es en Apocalipsis 20:10, donde él y todos sus seguidores serán arrojados para siempre al lago de fuego. Él no es ningún rey del infierno ni nada parecido. Él es un ser condenado, el primer ser condenado de toda la historia de la creación de Dios es Satanás o es el Ofidio. El segundo golpe mortal es esto. Entonces, este quebrantar la cabeza tiene dos partes. Se hizo en la cruz del Calvario con la resurrección y se va a hacer, por eso es que la serpiente todavía está actuando, aunque limitada, ya no tiene el poder de la muerte en el sentido total, porque también el ángel de la muerte va a ser arrojado, usted sabe, al lago de fuego, pero el último golpe y el final en el juicio final. ¿Okay? Y a ella no se le va a hacer ningún juicio, es directamente sentencia o condena directa. A nosotros sí se nos va a juzgar. ¿Okay? Romanos 16:20 dice, y Dios, Elohim de paz, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ay, esto está tremendo. Ya sabemos el final de la película. O sea que cualquier circunstancia que venga, situación que venga, no te tienes que ahogar en un vaso de agua. Lamentablemente esto es así y nos ha tocado a ti y a mí. Nos ha tocado. Pero estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Y tú y yo seguimos aprendiendo. Número dos, ¿qué significa quebrantar el talón? Y ya estamos terminando. Quebrantar el talón significa causar daño o sufrimiento temporal sin destruir por completo. Es decir, esto va a afectar el avance y la misión de Yeshua y sus seguidores, pero jamás va a impedir el cumplimiento y propósito final. O sea, la última palabra la tiene Dios, no la serpiente ni las circunstancias. El que el Señor, nuestro Señor Yeshua, nos va a traer vida eterna, eso es un sello firmado por la mano de Dios misma. Esa es la promesa. El que tú no estés ahí es diferente. Así que más te vale a ti y a mí mantenernos siempre fieles haciendo teshuvá, porque sí va a haber aflicción, sí va a haber un sufrimiento, pero es temporal. Cualquier cosa que te pueda pasar en esta tierra es temporal. Lo máximo que pueda durar, que puede durar una aflicción en tu vida son 80 años, nada más. Es una forma de decir para que veas esto con más entusiasmo. Pero el verdadero sufrimiento va a ser si fuese eterno. Y Dios nos ha dado estos 80, 100 años o 120 años de vida y va a haber aflicciones. Y no son solamente aflicciones, hay momentos preciosos también. Pero ¿sabe cuándo empiezan ya las situaciones un poco difíciles? Por ejemplo, mi hijita acaba de viajar a Italia y llegar hoy. Todos estos días que ella estuvo en un viaje a Italia, en mi corazón había, Señor, que despierte bien, que camine bien, que no le pase nada malo. En mi corazón había esa oración todos los días. Llegó y hoy la veo, la abrazo y digo, Señor, gracias, porque sé que hay aflicciones. Los que tenemos hijos entendemos esto. La aflicción ya no es en nosotros, es en los que amamos. Por eso es que Dios, o sea, no puede ser dañado, pero sí a Dios le puede doler que uno de sus hijos sufra, pero a pesar de eso, el Señor va a permitir eso porque sabe bien que hay leyes en esta tierra y una de esas leyes fue aplicada a su propio hijo. El dolor más grande que sintió Yeshua fue justamente no por el dolor de la cruz ni por nada de eso, sino fue el momento en el cual hubo ese distanciamiento, como un vacío entre él y su padre. Y eso es más o menos cuando un hijo viaja, no está a tu alcance, no lo puedes proteger. Si hubiera algo, no puedes protegerlo. Entonces, ese momento, ¿qué es lo que sucede contigo? Confías en Dios. Confías en Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Confiar en Dios y obviamente disipular a tu hijo o a tus hijos. Pues sembrar semillas, si ellos no quieren, por lo menos siembra las semillas. Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán aflicción. Ay, qué promesa más dura, pero real. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Firmado, Yeshua. Qué tremendo. Conclusión final. El conflicto entre la serpiente y la simiente de la mujer representa una guerra espiritual. No me malinterprete esto.
Esta es una guerra espiritual real, no es la ficción que sucede en el protestantismo y en muchos lugares donde se echan fuera demonios como si fuera eh, mm, tostar pipocas. ¿Ok? No sé qué otra palabra puedo decir, pero yo estaba en esos ambientes. Entonces, esta es una guerra espiritual real entre dos naturalezas. La carne, que se revela contra los mandamientos de Dios, y el espíritu, que, que quiere decir aquellos que caminan en obediencia a su instrucción. Caminar en el espíritu no es algo diferente a eso. Caminar en el espíritu es justamente aprender a andar en sus preceptos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Eso es tener el espíritu. Por eso dice en Ezequiel 36 que pondré mi espíritu en ustedes, dentro de ustedes. Para eso, para que aprendamos a andar en sus preceptos, guardar sus mandamientos, sus caminos y ponerlos por obra. Eso es. La guerra es entre esas dos naturalezas, la carne contra el espíritu. ¿Y ustedes sabían que la carne nunca está dispuesta? La carne nunca quiere obedecer, nunca quiere someterse. Por esa razón nosotros tenemos que estar siempre conectados al Espíritu. Y el Espíritu no se refiere al don de lenguas, no se refiere a tener la capacidad de que simplemente con una voz tuya elevada al grito más grande o con la autoridad más tremenda que podrías tratar de manifestar para que salgan fuera estos espíritus o malignos o Satanás o los demonios o lo que quieras llamar, no es así. Esta es una lucha en realidad que tiene que ver más con tu carácter, con tu carácter. El asunto es tu naturaleza. Lo que se trata de cambiar es tu naturaleza y el enemigo va a cultivarte con sus fertilizantes, corrupción, mentira, pornografía, ambiciones, etcétera, etcétera, para engañarte. Es todo lo que él va a hacer. Es una lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. No es entre emociones o emocionalismos, gritos ni declaraciones religiosas. Eso es ficción. Lamentablemente, si tú estabas en un ministerio de liberación o todo eso, nada más te puedo decir, sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Es todo lo que tienes que hacer. Claro, esto no me lo va a entender cualquier persona que de pronto está metidísima en esos 10, 20 años. Yo estuve en un tiempo, pero oramos, que por lo menos tengas la intención de revisar si esa doctrina es bíblica o no es bíblica. Entonces, es importante entender, esta es una guerra interna, es una guerra en el corazón. Por eso es que Dios está buscando darte un nuevo corazón, porque el corazón que tienes hoy ya está parchado, lastimado y de todo. Y Dios no te lo va a dejar así. Va a quitar el corazón de piedra y te va a dar un nuevo corazón que es de carne. Digo, que es blando, que tiene esa virtud de pureza, donde cada decisión que tú tomes tiene más que ver con los espíritus, con tu carácter y con el mío. Y además esto va a definir a qué reino pertenecemos. No puedes pertenecer a los dos reinos. O perteneces al reino de la luz o al reino de las tinieblas. O eres de la simiente de la serpiente o eres de la simiente de la mujer. O estás conmigo o estás contra mí. Hasta aquí llega el estudio del día de hoy. Espero que esto nos pueda servir, no para asustarnos, sino para estar alertas, velando y orando, para no caer en la trampa del engañador. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a decidir qué simiente vamos a seguir. Y a entender que la victoria está declarada, pero la emoción sigue. La aventura está en nosotros, Señor. Ayúdanos a que cada día tomemos decisiones sabias y que la corriente de este mundo no nos arrastre, sino que nosotros aprendamos a echar raíces en ti, a construir nuestras casas, nuestras vidas, nuestro carácter sobre la roca. Y así mismo podamos enseñar esto a nuestros hijos, más que con palabras, con el ejemplo. Que ellos nos vean, que ellos puedan aprender más que por nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Gracias, amado Señor, por tu bendito Hijo que ha pagado legalmente por nosotros. No hay una sola deuda pendiente cuando estamos en Teshuvá de todo corazón.
Ayúdanos a nunca rendirnos y tirar la toalla haciendo todo esto. Oramos todo esto en nombre y por los méritos de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.